Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es viernes 23 de agosto de 2024. Finalizamos esta semana, empezamos ya un fin de semana previo a que empiece el año escolar formalmente. Hay muchos preparativos en torno a ese tema. Estoy segura de que varios de ustedes ya están mentalizándose para todo este nuevo año que viene con la educación de sus hijos, desearles lo mejor en esa tarea. Y, por supuesto, agradecerles a ustedes que nos sintonizan a través de Telesistema Canal 11 y el canal de YouTube de este programa El Día RD. Recuerden que pueden ahí entrar, se suscriben, ven los videos, los comparten y comentan, porque siempre chequeamos sus comentarios tanto en la emisión en directo, que es de 6 a 8 de la mañana, así como ya luego en diferido. Yo generalmente entro y veo sus saludos o sus comentarios sobre los temas que tengamos. En el día de ayer, al menos para esas personas que viven en Estados Unidos, dominicanos que representan parte de esa diáspora que está en diferentes partes del mundo, el día de ayer fue clave. En la noche, a las 7 de la noche, empezó la última noche, valga la redundancia, de la Convención Demócrata que se realizaba en Chicago. Mucha gente atenta a lo que pasaba en ese país, en especial porque ya Kamala Harris acepta oficialmente esa nominación a la presidencia de Estados Unidos, algo que se determinará en este noviembre. A ella le acompañará en la boleta Tim Walz, quien es el vicepresidente por parte del Partido Demócrata, al menos para estas elecciones de noviembre, y todos los ojos, por supuesto, estaban puestos en Kamala Harris, porque luego de una serie de discursos durante estos días, por ejemplo, vimos a Bill Clinton, también Hillary, los Obama, Michelle y Barack Obama hablaron por igual, el mismo Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia, varios dirigentes del Partido Demócrata, gobernadores, personas de la vida pública y demás. Mucha gente habló, pero por supuesto que se esperaban las palabras de Kamala Harris en torno a su candidatura y a otros temas. Ayer ella aceptó de manera oficial esa candidatura y con ello llevó un mensaje para los estadounidenses diciendo que bajo su administración, de ganar la presidencia de los Estados Unidos, ella llevaría la unidad e incluso hizo algunas apuntaciones, tengo el inglés metido, hizo varios señalamientos alrededor de la actuación de Donald Trump en diferentes momentos. Por ejemplo, ella mencionaba que bajo el gobierno de Donald Trump hubo mucha división y que, contrario a lo que propone Donald Trump, de acuerdo a sus palabras, ella ahora presentaría más unidad entre los estadounidenses, mencionaba ayer Kamala Harris, reconociendo que ella tiene que hay en Estados Unidos personas de origen diverso y que eso no, con acentos, con color de piel diferente, y que eso no necesariamente tiene que representar un símbolo de división. Hay algo también que fue crucial en esta alocución que dirigió Kamala Harris en la noche de ayer en Chicago, en ese fin de la Convención Demócrata, y fue el aspecto relacionado a Israel y Gaza, ese conflicto entre Israel Israel y Hamás, que afecta a la población de Gaza. Ella fue bien enfática y hay ella ha recibido varios ataques debido a la posición que tiene el gobierno de Estados Unidos, a ese apoyo que el gobierno de Estados Unidos le da a Israel con armas y demás. Y algo que ella refirió fue también cómo ella, reconoció durante ese discurso, ella dijo que
ella reconocía que Israel tenía todo el derecho de enfrentarse contra Hamas por esos ataques del 7 de octubre. Ella dijo, Israel tiene el derecho de defenderse. Estas fueron las palabras de ella, pero al mismo tiempo se refería a que los palestinos necesitan dignidad y seguridad. Esto fue, yo pienso que eso fue uno de los elementos más fundamentales del discurso de ella, porque todo el mundo, al menos quienes siguen de cerca esta convención o quienes seguían de cerca esa convención demócrata, esperaban que ella se pronunciara al respecto de Israel y Hamas. Y lo hizo, habría que ver cómo esto repercute en la campaña de Kamala Harris, al menos en las afueras del lugar donde se realizó la convención. Había varias personas protestando por el cese de la guerra entre Israel y Hamas, que afecta, por supuesto, a miles de palestinos que no tienen absolutamente nada que ver en ese conflicto que por años tiene Israel con el grupo terrorista Hamas. Entonces, esto fue parte de lo que vimos ayer en esa convención demócrata. Habría que ver de ahora en adelante el tono que asume la campaña de Donald Trump, cómo le responde a la campaña de Kamala Harris. Por ejemplo, en estos días, algo que también vi fue que Donald Trump atacaba directamente a Kamala Harris porque en su sitio web ella no decía cuáles eran las políticas que ella implementaría una vez asuma como presidenta en caso de ganar. Entonces, Donald Trump y todo su equipo de campaña empezaron a atacar a Kamala directamente con eso, con la falta de políticas que no, al menos no las tienes plasmadas. Entonces, habría que ver de ahora en adelante cómo será ese enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump, y también esperemos por un debate, porque eso me imagino que va a ser crucial en la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. Saludos, Indira Navarro. Saludos, Tocaya, Indira Suero y todos ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Un privilegio estar con ustedes. Nuevamente, viernes, gracias a Dios, el cuerpo lo siente, el cuerpo lo sabe, y deseándoles el mejor de las suertes y las bendiciones a todos los que nos sintonizan. Bueno, y siguiendo con el ámbito internacional, está el tema de Venezuela, y qué mejor, bueno, habían gente celebrando ayer, y uno de los que celebraban ayer era nuestro compañero Germán Marte, a quien también le doy la bienvenida. Muy buenos días, querida Indira Navarro, querida Indira Suero, buenos días, pueblo dominicano, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, aquí estamos, al pie del cañón. Y sí, hay situaciones, noticias muy interesantes en el plano mundial, está esa que ha citado, con la que ha empezado Indira Suero, el tema de Kamala Harris. ¿Podría Estados Unidos, podría esta mujer marcar un hito en la historia de los Estados Unidos? Primera mujer, migrante, bueno, ya Obama, todos somos hijos de alguna manera, todos venimos de algún lado, esa es la realidad, pero esta negra, directamente de inmigrante, o sea, no de tercera o segunda generación, sino directamente hija de jamaiquinos e hindúes. Entonces, sería interesante ver esto. Lo que Estados Unidos como tal, bueno, es eso. No importa quién gobierne, será siempre, ¿cómo le llaman los teóricos ahora? El hegemón. Será siempre ese imperio, ¿verdad? Y con sus características. Desde luego hay matices dependiendo que, como aquí, los gobiernos aquí tienen un sello de clase, no van como tal a gobernar en contra de los intereses de la clase que le ha llevado o a la que corresponden. Eso es indiscutible. Pero hay matices, hay unos que son más hacia allá o más hacia acá, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia el centro, más con un sentido más decente de la política, otros con un sentido más depredador, en fin, y otros más represivos, autoritarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, en el mundo se da eso. En Estados Unidos específicamente es importante lo que pase porque la política a lo interno y también hacia afuera, que siga el presidente de turno,
es relevante, es insoslayable, quiere decir que no se puede dejar de tomar en cuenta, insoslayable, eso es lo que significa esa palabra, no se puede dejar de ver, hay que tomarlo en cuenta. Por eso nosotros, ustedes ven que comenzamos, con tantos problemas nacionales, comenzamos con ese tema internacional de Kamala Harris. En cuanto a Venezuela, bueno, pues ayer, como ya muchos de ustedes saben, el Tribunal Superior... ¿El Supremo? Ajá, la Suprema Corte de Justicia, digamos, y la sala electoral de la Suprema Corte de Justicia, que es así como allá. Allá hay una especie de poder electoral, así como el poder municipal, poder judicial, poder legislativo. Aquí, por ejemplo, ellos tienen además el poder electoral, que tienen cierta autonomía. Muchos dirán, pero eso lo puso Maduro, que eso lo puso... Bueno, el que sea lo habrá puesto alguien, el que sea lo habrá puesto alguien. Esa era como la última instancia que tenía la oposición. Bueno, aquí fue paradójico, fue un poco extraño, porque quien dijo, mira, compruébame si de verdad yo gané o no gané, fue el Maduro, ¿verdad?, el oficialista. La oposición dijo, yo no confío en ese tribunal porque fue puesto por ellos. Entonces, la verdad es que la oposición no confía ni en la hostia, en nada. Consejo Nacional Electoral, o sea, la junta de allá, no confiamos en eso porque lo puso Maduro. Ajá, dime, entonces, ¿quién va a decir quién ganó o no? No, tú, pero no es solamente de la eso, calle. Germán. Luego va al Tribunal Superior Electoral, como a la instancia superior donde se dirimen si hay una situación. Tampoco creemos en eso. ¿En quién vas a creer? No, lo que pasa es, Germán, no es por cuestión de que no crean y sea una decisión medalaganaria, sino es que el Tribunal Supremo de Justicia ha dado demostraciones evidentemente de parcialidad. Cuando tú ves que se sanciona y vamos a decir, se deja fuera a una política sin un proceso judicial, o sea, ella se entera a través de los medios de comunicación de que ha sido inhabilitada políticamente hablando. Entonces, ¿cómo es que ha sido inhabilitada sin un proceso judicial? Eso se hace en un gobierno represivo, en una dictadura, en medio de un régimen que también tiene cooptado todo el poder, todos los poderes, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Pero para nosotros no era las corrientes que nosotros realmente criticamos y el gobierno de Nicolás Maduro, no fue una sorpresa de que el Tribunal Supremo de Justicia, casi un mes después de las elecciones de Venezuela, pues diera como resultado que Maduro ganó, porque principalmente la jueza de ese tribunal es afiliada al partido de gobierno, al partido de Maduro, y es públicamente eso expuesto. Entonces, ¿era una sorpresa? Para nada era una sorpresa, ni siquiera para los organismos internacionales. Por eso es que algunos de miembros de la oposición y también países abogaban porque haya en ese análisis de esas actas, haya un tercero imparcial vigilando, siendo un veedor, supervisor de aquellas actas, que nunca pasó. Nunca pasó. Lo que sí pasó es que vimos cómo se tardaron para contar las actas un mes después, pero lo rápido que fueron para proclamar a Nicolás Maduro en un certamen electoral que evidentemente definitivamente cuando tú sumas la cantidad de organismos internacionales y también de naciones que han visto cómo fue el desarrollo de ese proceso electoral, para nada nadie puede decir que fue democrático. ¿Fue participativo? Sí. ¿Fue civil? Sí. ¿Pero democrático? No. Hay varios tweets del día de ayer, al menos de actores importantes dentro de todo este conflicto. Uno de ellos es el que emitiera María Corina Machado, que era la candidata que originalmente iba a ocupar la candidata de la oposición, pero fue inhabilitada y por eso entra Edmundo González. Entonces, en el caso de María Corina Machado, ella puso un tuit advirtiendo, decía alerta mundial, y refería que la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU emite un nuevo pronunciamiento donde señala que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral carecen de imparcialidad e independencia y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Ella también comentaba que no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro frente a lo que ella considera como un golpe de Estado a la Constitución que pretende
que pretenden perpetrar. Edmundo González Urrutia también se pronunció al conocer esa decisión de parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y él refería que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Y por último, el tuit que emitiera el presidente de Chile, Gabriel Boric, ese sí fue un tuit bastante contundente, sobre todo porque él asume una posición bien fuerte dentro de todo este debate entre la oposición y el oficialismo en Venezuela, y por el hecho de que él es un presidente que se considera un presidente de izquierda, de esos presidentes de esa corriente izquierdista en Latinoamérica. Y él refería lo siguiente al conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Dijo: hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia, su patria, y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos, como es de costumbre, insultos por parte de sus autoridades. Estas son las palabras de Gabriel Boric, presidente de Chile. No saben que, como decía Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata, y ellos han asesinado la palabra democracia. La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobrepolarización. Hacia allá caminamos en Chile, y finaliza este tuit diciendo, enviando respetos al pueblo venezolano en lo que él considera una lucha por la democracia, la justicia y la libertad. Bueno, los chavistas mientras tanto salieron masivamente a las calles de Venezuela, de Caracas especialmente, a celebrar el triunfo o la ratificación del triunfo de Nicolás Maduro. Desde aquí, desde República Dominicana, lo que nosotros deseamos es que los venezolanos encuentren el camino hacia la estabilidad y la paz. A pesar de todo lo que ustedes ven, a pesar de todo, parece que Venezuela se encamina hacia una mejora en su economía, fundamentalmente. Hace rato que no estamos viendo, no quiere decir que no hay crisis, por supuesto que hay crisis, por supuesto que hay una situación de precariedad, de alza, que se ha ido controlando, pero ahora Estados Unidos, que le ha tenido una bota en el cuello durante varios años, que le prohibió comprar o vender cualquier cosa. Imagínense que usted tenga un colmado y de repente la policía o que el que sea, la autoridad, el tutumpote del barrio diga: usted no vende, nadie le va a comprar a usted, y el que le compre lo sanciona. Tampoco usted puede comprar para usted, no le vendemos ni le compramos nada. ¿Hacia dónde va? Incluso senadores de los Estados Unidos se han pronunciado contra este abuso hacia un pueblo. Hay quienes entienden que deberíamos invadir y entrar en Venezuela, algunos políticos de Venezuela, como la Corina Machado. Por eso que está, no nos engañemos, por eso que está prohibida de participar en actividades públicas por 15 años, porque ella ha pedido una invasión hacia su país. Aquí en República Dominicana nosotros sabemos de eso. En 1965 hubo militares, un tal Benoit, cuya historia, que ha sido lanzado por la historia hacia el zafacón o al zafacón de la historia, pidió a los Estados Unidos que invadiera la República Dominicana, y efectivamente se produjo esa invasión, supuestamente para evitar que los comunistas, cuando aquí nadie ha llegado a ese nivel de comunista en el Estado, ni a tener esa incidencia grande. Habrá idea, podría hablarse de socialismo o de un gobierno progresista, pero todavía eso de comunismo no hay en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, no lo hay, no se engañen, no lo hay todavía, porque la humanidad
el estadio de desarrollo de la humanidad aún no llega a ese nivel. Se puede hablar de socialismo, eso sí, pero de comunismo todavía nada. Pero bueno, en 1965 aquí se hablaba, o a nivel internacional, se hablaba de que los comunistas se habían adueñado, que habían tomado el poder y por eso había que invadirlo. ¿Saben qué llegó a decir una agencia de prensa de los Estados Unidos? Que aquí los comunistas en el Parque Independencia, oigan esta atrocidad, a ver si usted mismo no se iba a levantar donde estuviese, yo tengo que ir para allá a defender, que los comunistas lanzaban, oigan qué barbaridad, a los patriotas de aquí, que lanzaban los niños recién nacidos hacia arriba y lo esperaban con la bayoneta. Una crueldad que usted se espanta cuando ve eso. Pongamos otro ejemplo para que usted vea cómo nos mienten, cómo nos manipulan. Hace unos años, hace como un año o quizá un poquito más, llegó una noticia, nos llegó a nosotros, unas fotos de cientos de, no decenas, no 3 ni 4, de cientos de niños, creo que eran 300 y algo, de niños que habían sido muertos por gas, no sé cuánto, en Siria. Sí, yo vengo aquí. Es para que veamos. Ejemplo, porque ahora habla de niños muertos. No, estoy hablando sí, pero es para que vean cómo se manipula. Resulta que eso era falso. El resultado es que Siria está destruida, que Siria le han robado pozos petroleros, que lo tiene Estados Unidos impunemente, descaradamente y punto. En Venezuela el tema es petróleo, el tema no es democracia, olvídense, ¿qué le importa? Si Maduro fuera pro-yanqui, tuviera todo el respaldo, hasta de la comunidad internacional, que tanto le preocupa eso. Por eso, ojo, yo estoy de acuerdo con que cada quien se exprese y diga lo que entiende, que sí, que no ganó, que le hicieron fraude, eso es democracia. Pero, ojo, cuando llevamos el tono hacia el punto, que hay gente que lo ha dicho, que hay que entrar a Venezuela y que tal cosa. Si bien, en Venezuela deben ser los venezolanos que resuelvan ese asunto. Creo que van camino a resolverlo. Creo que Estados Unidos le está aflojando un poco porque le interesa. No porque quiera, porque le interesa. Porque no quiere otro foco de problemas previo a las elecciones, que son el 5 de noviembre, y porque le interesa económicamente, con el petróleo por allá un poquito lejos, y le convendría tenerlo aquí de cerca. Ese es el key de la cuestión, no se engañen. Tiene una no situación es democracia, real no de migración también. También. Por eso es que está también Estados Unidos así, porque tiene un problema migratorio ahí. Es por economía. Intentan llegar a los Estados Unidos por la selva del Darién, atravesando todo esto, saliendo en masa, son los venezolanos, principalmente venezolanos, que intentan llegar a los Estados Unidos buscando una mejor vida, saliendo de esa crisis. Es la desesperación que puede llevar a los venezolanos incluso a pedir lo que parece irrisorio, una invasión. Una invasión por desesperación. Hay que aclarar ese punto, aclaremos ese punto, porque Germán refiere que en su momento inhabilitaron a María Corina Machado porque ella pidió una invasión de Estados Unidos no fue por eso, ¿no? a Venezuela. Primero quiero informarles, para quienes no sepan, que en su momento, cuando se informa en enero de este año de que María Corina Machado tenía esta inhabilitación, cuando se informa eso, ella dice, yo no tenía conocimiento de que a mí me inhabilitaron, a ella no le comunicaron en su momento de que estaba inhabilitada. Esa fue una de las quejas que ella presentaba, pero de acuerdo a un miembro de la Asamblea Nacional en ese entonces, ¿por qué se inhabilitaba a María Corina Machado? Decían que la inhabilitación se justificó en el apoyo de Machado a las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, así como su apoyo de sanciones, no pedir que invadan un país, otro país que invada al otro, así como su respaldo a Juan Guaidó, dirigente opositor que ocupaba la presidencia del Parlamento venezolano y que se presentó como presidente de Venezuela. De acuerdo a dirigentes de la Asamblea Nacional, en ese momento la inhabilitación se justificaba por estas dos razones: sanciones, el apoyo, de acuerdo a ellos, de María Corina a sanciones de Estados Unidos a Venezuela, y también, por el otro lado, como les comenté, ese apoyo que ella externó en algún momento, de acuerdo a lo que indica la Asamblea Nacional, a el autoproclamado presidente de Venezuela, en ese momento, Juan Guaidó. Esto pienso que es importante que también lo tengamos en cuenta, y sobre todo cómo se realiza un proceso en el que a ella se inhabilita, pero ella en ese momento no estaba al tanto de que a ella se le inhabilitó, o sea que no la requirieron, ¿no? Ese juicio como tal
nunca existió. Entonces, además de el aspecto de los migrantes, también hay que recalcar que algo que por lo que se señala a Nicolás Maduro, a su régimen, es por la cantidad de presos que hay en las cárceles en Venezuela que son presos políticos o que están porque presentan algún tipo de oposición a Maduro. Yo pienso que ahí, olvidemos el hecho de los migrantes, digamos, bueno, hay varias sanciones que tiene Venezuela en esa guerra que tiene, toda esa guerra por la geopolítica del petróleo y demás entre Estados Unidos, China, Rusia y demás. Ok, hay sanciones que se le imponen a Venezuela, pero algo que es bastante preocupante y por lo cual pienso que la gente en general en otros países está alarmada es por esa cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, por esas represiones que tiene la prensa en Venezuela. En estos días, yo que me codeo con varios periodistas internacionales, en un grupo que hay periodistas venezolanos, a cada momento, en cada día de la semana, alguno decía, me tumbaron mi sitio web, o me tumbaron este programa que tengo, etcétera. Entonces, se repetía. Les hablo de más de 5 periodistas de medios relevantes de Venezuela que yo conozco que durante esa semana me decían, me tumbaron tal cosa, tenemos tales dificultades para comunicar, o sobre todo esos sitios que trabajan con la verificación del dato, la verificación del discurso, esos fueron los más afectados. Entonces, si bien hay posiciones que dicen, bueno, es que Venezuela ha recibido muchos ataques, por eso no arranca y demás, algo que está ahí y que hay datos y que es palpable es ese abuso, en cierto modo, a la libre determinación y a los derechos humanos. Pienso que eso es preocupante. Y cuando vemos, Indira, para ¿verdad? Cerrar ahí el tema, cuando vemos a un Nicolás Maduro que, bueno, manda a cerrar, vamos a decir, el tema de que ahí no se pueda ver Instagram, no se pueda ver TikTok, no se pueda ver redes sociales, limita el uso del Internet, que es limitar también el acceso a la comunicación. O sea, si un medio se pone en contra de Maduro, lo cierra. Así mismo, como dice Indira Suero, si una plataforma digital pues sube algún tipo de información en contra del régimen, pues esa información la tumban o a ese medio también lo sacan del medio. Es decir, que es un gobierno represivo, para nada democrático. Yo no sé si eso parece democracia, no sé si parece democracia. La libertad de expresión es también una manifestación de democracia y ahí evidentemente tampoco la hay. Y el tema de la migración, más de 8 millones de venezolanos no son turistas, van 8 millones de venezolanos y cada día más siguen saliendo por la frontera con Colombia y por otras vías para buscar una mejor vida. ¿Eso realmente es un buen indicio de que algo anda bien en ese país? Claro no. Que no. Tienes razón, compañera, que cuando la gente migra, generalmente lo hace en busca de mejor vida. Pero en masa, sí. Sí, en masa o uno a uno, o en fila, o en yola, ¿Cómo lo hacemos en yola? O en la vuelta. No, aquí no negamos que haya una migración por la desigualdad y por todo eso. Pero, disculpa, Germán, pero aquí no hay personas que migren porque el gobierno, no este gobierno o los otros gobiernos le digan, mira, tú sabes que tú no puedes hablar en televisión, tú no le puedes decir al presidente, mire, usted lo que está haciendo no está bien. Permítame decirle, no hay ese tipo de migración o presos políticos. Igual que ustedes, yo doy seguimiento a las redes y a la prensa, ¿verdad?, de la región y también de Venezuela, por supuesto. Yo tengo país por país. En Venezuela la mayoría de la prensa, no hablemos de las redes sociales, la mayoría de la prensa está en contra del gobierno. Es así. Entonces no me pueden decir que no hay libertad de prensa. Que haya represión, no estoy de acuerdo con la represión ni aquí, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en ningún lado. Debe haber libertad para la gente, es un bien supremo. Pero miren esto, curioso. Dice, periódico Universal, El Universal. No sé si el Universal de México, a ver, o de la misma Venezuela. Revelan documentos de María Corina Machado pidiéndole a Netanyahu intervención militar en Venezuela. Ese documento, yo no sé si ustedes lo han visto. Pidiéndole a Netanyahu, al de Israel. A ese, oigan, María Corina Machado pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
una intervención militar en Venezuela mediante un documento publicado en su red social X en el año 2018. Eso fue lo que se reveló reciente y lo han buscado y por eso la inhabilita. El texto también estaba dirigido al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri. Lo que ella dice en su Twitter: Machado catalogó la intervención militar de una fuerza e influencia contra el gobierno venezolano. Hoy envió una carta a Mauricio Macri, presidente de Argentina, y a Netanyahu, primer ministro de Israel, para pedirles que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en desmontar del régimen criminal venezolano íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo, escribió ella. Además, el documento apunta, es una carta que está publicada, el documento se la puedo pasar a todos. El documento apunta que Machado estaba convencida de que la comunidad internacional, conforme a la doctrina de la responsabilidad de proteger, está llamada a dar a los venezolanos el apoyo necesario para generar el cambio. Yo lo dejo ahí porque entiendo que solo hay que conocer el intríngulo. Esa señora está libre, está activando políticamente. González Urrutia está activando políticamente. Yo no sé dónde que ustedes dicen que no pueden hablar los venezolanos. Se manifiestan por Río, en Caracas. Bueno, se manifiestan públicamente. Yo lo digo en base a que converso con varios periodistas venezolanos y desde el inicio, desde hace años, y veo todas las represiones que tienen por ejercer el libre derecho a informar, que es lo que nosotros hacemos aquí. Esperemos que aquí no pase algo similar, porque nos hemos visto en regímenes bastante represivos y dictatoriales. Conozco 2 periodistas que fueron detenidos y encarcelados solamente por informar en Venezuela. Claro, lo que no le gusta al régimen. Pero en algún momento lo Maduro puede gotear. Ay. En algún momento, señores, lo Maduro gotea. Bueno. Y en base a eso es la 10ª de nuestro maestro Uchi Lora. ¿Qué tal, amigos? El 19 de mayo de este año se celebraron elecciones en la República Dominicana. Las votaciones cerraron a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche se sabía quién había ganado. A las 9 los principales candidatos de la oposición llamaron al presidente reelecto para felicitarlo. El 28 de julio de este mismo año se celebraron elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dijo que ganó el presidente Maduro, pero sin dar números ni mostrar las actas, cosa que no ha hecho hasta el día de hoy. La oposición sí contó el 80% de las actas que tenía en sus manos y muestra una victoria 70-30 contra Maduro. Han transcurrido 22 días y el Consejo Nacional Electoral no ha podido contar las actas. Pero ahora, 3 semanas después de las votaciones, dice que las está contando. Todas las entidades electorales de Venezuela están controladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Es el mismo sistema que le inhabilita a los candidatos opositores que a él no le conviene, como se hizo en este proceso. Por supuesto que de nuevo van a proclamar ganador a Maduro y le asignarán un número de votos que lo sacarán de su cabeza, aunque no van a engañar a nadie. El pueblo venezolano sabe quién ganó y el régimen seguirá aplicando la fuerza para callarlo. Eso no augura paz ni estabilidad, mucho menos bajo las privaciones en que vive su pueblo. La interrogante es hasta cuándo se sostendrá un régimen sin que se resquebraje él mismo internamente. A todo lo que está maduro le llega el momento de la descomposición. Es entonces cuando cae. Y es así como dice el siguiente pie forzado. Lo Maduro al fin gotea. Los últimos 13 años ha llevado a Venezuela a la más dura secuela de sufrimientos y daños. Hoy, llena de desengaños, por su libertad pelea contra el que le escamotea su decisión electiva, y aunque hoy él se ve arriba, lo Maduro al fin gotea.
Hoy vemos a un dictador que ya no encuentra qué hacer contra una frágil mujer de verbo demoledor. Trata de meter terror a ver si la tambalea, mientras ella liderea a todo un pueblo indignado y ante un fraude bien probado, lo Maduro al fin gotea. Inhabilitó a Corina, pero entonces todo el mundo le echó su voto a Edmundo y así su cuento termina. Maduro ahora camina a una urdimbre muy fea. Al pueblo que lo noquea solo le da represión, pero es inútil su acción. Lo Maduro al fin gotea. El terror quiere meter el dictador derrotado, a aquel que el pueblo ha nombrado y a una brava mujer. Hoy día se puede ver en las calles la marea de un pueblo que remenea las ramas del desenfado y ante un fraude fracasado, lo Maduro al fin gotea. Por más que la madurez con negro eterno se pinte, la verdad es que no hay tinte que detenga la vejez. De igual forma, la escasez que a la población patea y tanta angustia acarrea no tiene a la gente a gusto y al fin va a caer del susto. Lo Maduro al fin gotea. Lo dice la población y lo está diciendo el mundo, que le han dado un no rotundo a la manipulación. El pueblo en su decisión dijo ya lo que desea y aunque Maduro no vea lo que no quiere mirar, ya no lo puede ignorar. Lo Maduro al fin gotea. El hecho de que en una reforma constitucional te involucre la reducción de 53 diputados de 190 y te involucre una unificación de las elecciones, ya eso tiene un impacto en el gasto público entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. La economía dominicana tendrá que crecer mínimamente en los próximos 12 años en un 6%. Es un gran reto. Y en ese sentido, la reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal de gran alcance.
La temperatura está caliente y a veces invita a ir a la playa, ir al mar, incluso a vacacionar. No sé si es por eso que la Cámara de Diputados pues planteó iniciar a partir de hoy un resort con las 190 congresistas, es lo que dice la nota, 190 congresistas que van a tomar una inducción para aprender cómo es que se debe legislar en la Cámara de Diputados. Van a estar en un hotel de lujo en Punta Cana. ¿Qué? En el Village. En el Margarita Village. Un hotel de lujo. Yo solamente veo en Google la chancletica emblemática de ese hotel, que es bastante caro. Y para allá van los diputados. ¿Quiénes van a pagar ese hospedaje, esos 4 días? Nosotros. Ah, ¿no son los diputados? No. Ah, pensé que eran los diputados. No. Esos fondos provienen de lo que tú entonces pues emites a través de los impuestos. Y somos nosotros los que pagamos ese proceso de inducción. Cuando hay una Cámara de Diputados, un Congreso Nacional que tiene amplios salones para poder llevar a cabo ese proceso de inducción de los diputados y poder ellos recibir esa orientación, esa información que necesitan, principalmente los nuevos, para que puedan saber cómo legislar, fiscalizar y representar en el Congreso Nacional. Yo me preguntaba por qué nuevamente ir a un resort. Ya tenemos la experiencia de que hubo una comisión bicameral que estudiaba el Código Penal, que fue y trabajó, era un grupo básicamente de unos 30, 40 personas, entre lo que usted sumaba de los legisladores y el equipo técnico, que necesita auxiliarse los legisladores de un equipo técnico. Y en aquel momento eran pocos. Y se hizo un trabajo, es verdad, se trabajó mucho, pero en este caso es un proceso de inducción. Eso es como decir qué es la legislación, cómo usted legisla, cómo usted propone, cómo hacer este tipo de depósito de leyes, de propuestas, es decir, ¿Y por qué irse en masa, la Cámara de Diputados, a un hotel? Cuando incluso su vecino del Senado tiene un amplio, vamos a decir, auditorio, con sillas que parecen hasta pupitres, que podrían hacerlo ahí y ahorrarse ese dinero. Cuando viene una reforma fiscal y se le envía el mensaje a la población de que viene más austeridad y de que hay que apretarse los cinturones, envíen ese mensaje también, porque debe empezar la coherencia también por ahí. Pero sí, los diputados se van a partir de este viernes a un hotel de lujo en Punta Cana para recibir esas clases de cómo legislar, fiscalizar y representar. Lo que nada te Me encantó ese final de... Lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Así es, eso es. Muy bien, muy bien. Disfrutando con los cuartos suyos, amigo. Sí, con los cuartos suyos. Ay, no, Germán, no le diga eso, porque tú no vas a amargar a la gente el fin de semana. Yo no amargo a nadie, la verdad, a veces tiene ese sabor amargo, es triste, pero hay que decir... Perdón que me ría, pero uno tiene que reírse. No, pero es así. ¿Cómo es la canción de Luis Miguel? ¿Cuándo sale el sol? Aquí en la playa. Aquí en la playa, sí. Ellos están felices, fin de disfrutando. Semana, calor, sol. Ajá, disfrutando con su dinero. Vaya usted sabiendo qué tipo de democracia que usted tiene y cómo debe mejorar, saber por quién vota. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, como dice mi amigo Claudio. Eso es lo que hay. Bien, siguiendo en el plano congresual, sin salir de ahí, ¿verdad? Ayer el Partido Revolucionario Moderno hizo una advertencia que a mí me parece relevante, que hay que tomar en cuenta. Dice Pacheco, dice el PRM, que sancionará, oigan esta palabra, que sancionará a los diputados que no sigan la línea partidaria, que la organización, o sea, el PRM, impondrá disciplina rígida, oigan ese término, disciplina rígida, debe decir férrea, pero dice rígida, bueno, es igual, con los congresistas que se desvíen de la línea partidaria. La línea es que se apruebe la propuesta de modificación a la Constitución que propuso el presidente Luis Abinader.
La advertencia le dice a la Pacheco, dice que todavía existen divergencias en torno a varios ejes de la propuesta, etcétera, 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 etcétera. Pero detengámonos un segundo ahí. Disciplina rígida, que sancionarán a los que se desvíen. Ajá, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con las 3 causales? Oiga, a mí como que me toca a veces llevar temas controvertidos. Sí, sí, y ir a veces contracorriente, porque parece ser, y el PRM se montó ahí, se olvidó de su discurso pro derecho de las mujeres y tal, y bueno, al final se montó en la ola y dejó eso fuera del código, y ya sabemos la historia. Pero ¿qué pasó? En su momento, Abinader y su familia, que ha apoyado las 3 causales de manera personal en el discurso, dice, yo no puedo imponer mi criterio, y eso es verdad. Yo no puedo imponer mi criterio a esos legisladores. Pero aquí hay un tema de incoherencia. Para una cosa sí te impongo rígida, como leí, disciplina rígida, para que no se desvíen, porque esa es la voluntad del presidente. Ajá, y entonces aquello no. Lo anterior no. O sea, para ahí no aplicaba la disciplina rígida cuando se trataba de una posición suya, de una posición del partido que en su programa de gobierno habla de ese tema. Sé que hay mucha gente que aplaude ese guabineo, ¿no? Que hay esa falta de coherencia, porque está ahora mismo en las redes, en los medios, prima ese criterio un poco conservador. Lo comprendo. Pero no es coherencia, no es coherencia. A veces usted tiene que decir lo que piensa y hacer conforme a lo que piensa, independientemente de que pueda que vaya en algún momento en contra de la corriente. El PRM no es que vaya contra la corriente, es que debió ir coherente con lo que ha planteado en su programa de gobierno y con lo que ha dicho el presidente respecto, por ejemplo, a ese tema. Luego, cuando se trata de algo que al presidente sí, bueno, también le interesa, pero que aparentemente no le importa si hay gente que diga que no o que sí, van a imponer su mayoría mecánica. ¿Qué la tienen? 77% en la Cámara de Diputados, 90% en el Senado de la República. Ojo con eso, Indira. No, y ya lo habíamos dicho, incluso ayer hablábamos de eso, del mensaje que había enviado Luis Abinader y de que cómo las cosas en algunos partidos se cocinan a lo de adentro, pero el PRM trata muchas veces de cocinarlo hacia afuera. Pero veamos cuál fue el mensaje que envió en su momento el presidente Luis Abinader, y quizás muchos diputados no captaron, y por eso hay tantas divergencias ahora en esa discusión de propuesta de reforma constitucional respecto de la reducción de la matrícula en la Cámara de Diputados. Muchos están en contra pero lo dicen entre ellos, el cuchicheo entre ellos, porque como lo dijo ayer un diputado que formó parte de la reunión de la cúpula del PRM, nadie quiere afilar cuchillo para su propia garganta. Pero en este caso, el presidente envió un mensaje contundente. Escuchemos. Dentro de la propuesta que usted ha hecho, presidente, que ha presentado hoy, está la reducción del número de diputados en la Cámara de Diputados. Queremos saber su opinión al respecto, porque desde el propio partido de gobierno, el PRM, hoy se ha manifestado y ha dicho que dentro de ellos mismos no están de acuerdo con esta reducción de diputados en el Congreso Nacional. Su opinión al respecto, por favor. ¿Y quién lo dijo eso de los diputados? Carolina, la secretaria general del partido. Bueno, nosotros vamos a socializar, no lo había visto que había dicho, que dijo eso. Eso lo vamos a socializar. Incluso Alfredo Pacheco estuvo de acuerdo, el presidente de la Cámara, incluso él lo propuso hace me parece, varias semanas. Nosotros eso, como parte del consenso, lo vamos a llevar también a los diputados electos. Pienso hacer una reunión con ellos antes del 16 de agosto para consensuar estas propuestas y también para que ningún miembro de la Asamblea pueda pronunciarse ni hacer ninguna propuesta diferente a la propuesta que llevamos del partido. Ningún miembro. Ningún miembro. So pena. Óiganlo ahí. So pena. Sí.
Al final no se escuchó, pero ahí se dijo, so pena. Ningún miembro pudo hacer ninguna propuesta contraria, so pena. Y ese fue el mensaje que envió el presidente y que incluso motivó a que muchos medios pudieran publicar para poder edificar a la audiencia qué significa so pena. Es atente a las consecuencias, básicamente así, atente a las consecuencias. Vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, en medio de todos estos temas que pasan en nuestro país y que acaparan grandes portadas y sobre los cuales todo el mundo se refiere, gente importante se refiere a estos temas, hay otros que continúan siempre y que no necesariamente llaman la atención de la gente porque hay muchas noticias que generalmente superan estas. Y me refiero en este caso a la petición que tiene una joven, Evelyn Abreu, desde hace varias semanas, porque su madre aparezca. Aquí en este programa, El Día, nosotros presentamos la imagen de la señora Anairis Román Martínez. Ella desapareció el 4 de julio. El 4 de julio desapareció esta señora y hasta el momento sus familiares no conocen sobre su paradero o en las condiciones en que se encuentre. Y así como Evelyn Abreu, quien ya está en línea para conversar con nosotros, hay cientos de personas aquí en nuestro país que tienen familiares desaparecidos o que conocen incluso a alguien que desapareció y que hasta el momento no reciben respuesta ni de parte de las autoridades ni sobre también sus mismos familiares. Tengo aquí un dato que informa sobre los casos de desaparecidos en República Dominicana y en febrero de 2024 se contabilizaban 1.425 denuncias en los últimos 7 años. Y de estas 1.425 denuncias, un 37% de las personas desaparecidas no fueron localizadas. Entonces, esto es grave y muy preocupante. Y por eso queremos apoyar aquí en este programa en todo lo que podamos a Evelyn Abreu, quien se conecta con nosotros para explicarnos un poco cómo ha sido todo esto que ella ha pasado desde el 4 de julio. Saludos, Evelyn. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Día, lamentando que sea en esta situación. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y bueno, es una situación muy dolorosa para mí, para mi familia, para todas las amistades de mi madre que se han unido en este proceso de búsqueda que ha sido totalmente una pesadilla, ya casi a 2 meses de la desaparición de mi madre y aún no sabemos nada. Indira Navarro, Evelyn, de este lado, ¿en qué circunstancias desaparece tu madre? ¿Cuáles fueron las razones que rodearon, verdad? Los motivos, las circunstancias, el contexto que rodearon esta desaparición y en quiénes ustedes perfilan que pudo haber pasado. Bueno, ella desaparece el 4 de julio, ella se dirigía a visitar a su padre, ella nunca llegó al destino. Lo curioso es que en el reporte de llamadas se visualiza que ella conversó con su expareja la noche anterior y también algo que nos parece un poquito sospechoso es que se produce una llamada de un taxi. Entonces, con esos datos que nosotros le propiciamos al Departamento de Desaparecidos, entendemos que se puede llevar a cabo una investigación, pero esta es la hora que nosotros no tenemos respuesta. Lo que nos han dicho es que iban a iniciar un mapeo de cámaras en la zona donde ella se desplazó, por donde se desplazó, pero ese mapeo de cámaras resultó ser inútil porque según ellos, el Departamento de Desaparecidos, dijeron que los negocios por ahí, los comercios no dan video, no dan acceso a esas cámaras. Yo puedo entender que un negocio te diga que no, pero todos los negocios te van a decir que no. Yo cuando veo que pasan los días, me involucro en la investigación, también soy periodista, y estoy preocupada por mi madre. Yo empecé a ir negocio por negocio y me doy cuenta de que en algunos lugares ellos ni siquiera fueron a pedir los videos de las cámaras, lo cual aún me alarma más y me pone en alerta de que el sistema nos está quedando mal, nos está fallando. No solamente a mí, que hoy tengo a mi madre desaparecida, es a un país, porque hoy es ella, mañana puede ser uno de ustedes o puede ser yo misma. Entonces no hay un sistema real de búsqueda, no existe. Incluso cámaras del 911 que no funcionan, que nos hemos dado cuenta en este transcurso de esta investigación. Y eso no procede. Evelyn. Porque las cámaras están ahí, pero no están funcionando. O sea, nadie dice nada. Wow. Evelyn, una pregunta, bueno, dos en realidad.
La primera es sobre cuál era el estado de ánimo de tu madre en los días previos a su desaparición, y ahora que mencionas sobre su expareja, quisiera saber cómo era la relación entre ellos, si había algún tipo de violencia o amenazas, para tener un contexto de este caso. El estado de ánimo de ella estaba un poco bajo porque ella había perdido a su madre. Mi abuela falleció en diciembre. Bueno, el 31 de diciembre fue el entierro, lo cual pone a cualquier persona en un estado de ánimo en esas condiciones. Perder a una madre en esa fecha tan importante es algo muy doloroso. La relación con su expareja había terminado hace aproximadamente 2 años y ellos habían terminado incluso en buenos términos. Nosotros, los familiares, no estamos acusando a nadie, simplemente vimos un número ahí que arrojó un reporte de llamadas y pedimos a las autoridades encargadas pertinentes hacer una investigación, simplemente eso. No estamos acusando a nadie, es como que me llamen a mí, que soy la hija de ella, para preguntarme algo sobre ella, es lo mismo, o sea, es hacer investigación, interrogar, es simplemente eso, era lo que se exigía. Y tiene lógica, y tiene toda la lógica, Evelyn, saludos. ¿La policía ha interrogado a alguien? ¿Qué ha hecho sobre Por esto? teléfono, han interrogado, según tengo entendido, por teléfono, y yo entiendo que no procedería este tipo de investigación hacerlo por teléfono, porque yo por teléfono puedo mentir, tú no puedes ver mis expresiones corporales, mi cara, o sea, yo diría que citar a una persona sería como lo ideal, no sé. Por teléfono, solo por teléfono. ¿Y por qué por teléfono también? ¿Qué le dicen a ustedes las autoridades? ¿Por qué realizaron esos interrogatorios por teléfono? ¿Por qué? Realmente ese departamento se maneja muy herméticamente. Ellos no dan ningún tipo de información. Esto que yo sé es porque yo he insistido, he investigado y he exigido también, pero no nos dicen nada. Realmente cuando yo supe que fue de esa forma, fue porque yo investigué y pregunté, indagué, pero ellos no nos dicen nada a nosotros los familiares. Evelyn, tú hablaste de una compañía de taxi que ella tomó como un vehículo, un taxi, para poder dirigirse hacia el lugar. Ustedes, como eres periodista, yo sé que uno es acucioso y quiere irse también más allá, viendo la lentitud de las autoridades. ¿Han llegado a la compañía de taxi? ¿Qué han dicho de la unidad? Realmente nosotros no tenemos prueba de que ella abordó el taxi. Lo que tengo en el reporte de llamadas de ella, de las últimas llamadas, es que el día que ella desaparece, 10 minutos después de ella salir de casa, se efectúa una llamada desde el teléfono de ella. Yo no tengo cómo comprobar que ella abordó. Me parece muy extraño eso, me parece muy, muy raro. Pero simplemente el reporte de llamada arrojó ese número, esa compañía de taxi. No tenemos prueba, por eso es que queríamos el mapeo de las cámaras para ver si en algún momento un vehículo la aborda o alguien la acompañó o alguien tomó el teléfono, se lo quitó, llamó un taxi, porque me parece muy raro. Pero nosotros como familiares sí hemos tratado de investigar con la compañía, pero no hemos logrado nada, no hemos logrado nada. Bueno, vamos a hacer un llamado a la Policía Nacional, que es a quien corresponde, ¿verdad? A los investigadores de la Policía Nacional, la DICRIN, o no sé, personas desaparecidas, hay un departamento para eso, a Diego Pesqueira, que es el vocero de la Policía Nacional, que hagan la debida diligencia, para ver si dan con el paradero de esta señora, la madre de una periodista, de una colega, que nos aqueja a todos, nos congoja a todos, ¿no? Nos congoja a todos. Sabemos la desesperación que embarga a una familia cuando hay alguien desaparecido, que no se sabe el paradero. Esperamos que aparezca pronto y sana y salva. Amén, que así sea. Bueno, Evelyn. Gracias. Sí, gracias a ti. Y sobre todo, Germán, Indira y ustedes que nos sintonizan a esta hora de la mañana, demandar de parte de nuestras autoridades que tengan más firmeza en estos casos, porque bien lo decía Evelyn, ahora es su madre, pero uno no sabe a quién puede tocarle esa desgracia de tener un familiar, un amigo o incluso un compañero de trabajo desaparecido y tú no tener ningún tipo de idea de cómo está esa persona, de qué le pasó, de si va a regresar. No quiero ni siquiera imaginarme de la angustia que tiene que sentir Evelyn
Abreu en estos momentos, y no solamente Evelyn, sino todas las personas que en estos momentos aquí en República Dominicana están atravesando por una situación similar. El hecho de que se hagan interrogatorios por teléfono, de que las cámaras de seguridad ni siquiera haya establecimientos, de acuerdo a lo que ella comentaba, que ni siquiera pasaron por ahí las autoridades. Eso de verdad que dejan a uno, eso tiene un nombre, sorprendido. Se llama displicencia. Bueno, habría que ver también qué capacidad tiene ese departamento de desaparecidos, cuántas personas laboran ahí, porque también hay que pensar en eso, con qué recursos cuentan las autoridades para investigar los cientos de casos de gente que aquí en República Dominicana no se sabe dónde está. Por favor, productora, para irnos a la pausa, pongamos la imagen de la señora Anairis Román Martínez. Anairis Román Martínez tiene 54 años y desapareció el 4 de julio de este año. Anairis Román Martínez, desaparecida el 4 de julio, busco un contacto. El contacto, en caso de que vean a esta señora, es el 809-439-0510. 809-439-0510, la señora Anairis Román Martínez. Y si no la ven, sino también cualquier información claro. que usted pueda tener respecto de esta mujer, si usted la vio en algo, a una mujer con ¿verdad? rasgos similares a lo de esta señora, pues infórmelo, porque la información es valiosa y puede conducirnos hacia lugares que uno no tiene contemplados. Entonces, cualquier información en este momento es valiosa. Lo único de lamentar es que ha pasado tiempo valioso incluso para poder ir a buscar esas imágenes a esos centros comerciales que tienen esas cámaras y que muchas veces lo borran porque la data se le acaba. Entonces, es lamentable de que se deje pasar ese tiempo valioso y que se haya desaparecido esa información que podría ser contundente en este caso y dar quizás con el paradero de esta señora. Bueno, esperemos que aparezca. Nosotros aquí en El Día le brindamos todo el apoyo a la familia. Luego de la pausa tendremos, hablando de apoyo, muy necesario en estos tiempos, tendremos al doctor Luis Vergés con nosotros. Con él comentaremos sobre varios temas que tienen que ver con todo lo que pasa en nuestro país. Salud mental, familia. En estos días es muy importante conversar sobre eso. Desde ya pueden poner sus preguntas a través del chat de YouTube, que con mucho gusto el doctor Luis Vergés se las responderá. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más del día. Y nos vamos. De la glorieta del Parque Enriquillo. Exacto. Del emblemático Parque Enriquillo, que lleno de historia ahí en la Duarte, entre la Caracas, ¿sabes? La Caracas y la Ravelo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, sí. Bueno, ahí está, por ahí. Avenida Duarte, Avenida Duarte, poco antes de que comience el barrio chino allá en la México. Esa es la glorieta, ahí se han hecho muchas actividades. Al lado, sí, al lado, digamos, si tú lo ves desde aquí, desde la pantalla, al lado izquierdo, sería el norte en este caso, opera como un bulevar, hay un pequeño bulevar de libros usados y nuevos. Sí, los que íbamos, muy buenos, los que íbamos antes a comprar libros usados. Los que íbamos antes a comprar libros usados, gracias a las editoras, ya no podemos ir a ese lugar y esa gente también se está muriendo de hambre. Y también el Parque Enriquillo, luego de la queja de aparecen buenos libros ahí. Yo me ahorré un billete una vez. No, nos ahorrábamos. Pasado. Ese parque es el punto de entrada y salida de mucha gente. Porque hay mucha parada de guagua hacia Baní. Si usted quiere ir a cualquier sitio, vaya al Parque Enriquillo. Sí. ¿Cómo no? Menos a La Vega. La Vega está en la 27. Expreso Vegano. Expreso Vegano y Espinal. Nos vamos a la pausa. No estamos en pausa. Sí. Yo fui elegida para ser alcaldesa, no para otro puesto. Por lo tanto, si yo no fui elegida para otro puesto, entiendo que son ellos quienes tienen que elegir la condición, elegir otra persona para que le sustituya. En esa parte, ustedes tienen toda la razón, en el sentido de que lo correcto sería que se sometiera a este pueblo a una nueva elección, que se sometiera una nueva elección
para él. Creo que la inamovilidad, porque creo que el criterio de convertirlo en inamovible no era la mejor opción, porque el Procurador General de la República es un funcionario que tiene no solo mucho poder, tiene un ámbito de poder valga la redundancia, en un ámbito de la vida pública, que es el de la persecución penal, pero no de los políticos y de los funcionarios, de todo el mundo. Claro. De todo el mundo. Entonces, eso lo expone a las posibilidades de arbitrariedad, a las posibilidades de saltarse la ley involuntaria o voluntariamente. Sí, nosotros nos pasamos denunciando el tema del transfugismo, que habría que resolverlo legalmente. Fíjese qué es lo que dice la vicealcaldesa, que eso no le pertenece al Frente Amplio. Ella votó el marco institucional porque ella era parte de una fórmula. Ella, de hecho, se coge la vicepresidencia porque lo vice se coge porque en ausencia del titular, ella está, o esa función está para sustituir. Exactamente para eso se genera. Pero ella dice, no me pertenece a mí, le pertenece al partido que llevó el candidato. Y el PRM, que se la pasó adquiriendo alcaldes, que ganaron la boleta del PLD, de la Fuerza del Pueblo,